de un niño, una familia que de una forma insignificante aparece en la historia. Le titulo a nuestro mensaje Nacimiento del Rey Desconocido. Y le llamo de esta manera porque siendo él el rey, siendo el Mesías, su nacimiento no se registra como algo realmente extraordinario, como un acontecimiento que llegó a ser el parteaguas de ese tiempo. Y por eso el rey desconocido, porque a pesar de ser el rey, este acontecimiento no causa mayor sorpresa, no causa mayor expectación. Por ahí unos relatos que pasaron de padres a hijos en algún momento se fue dando, y realmente esto no impresionó, podríamos decir, a nadie, ¿no? El evangelista Mateo y el evangelista Lucas lo registran, pero al mismo tiempo nos hablan de esa especie de contraste. La idea de presentar esto es cómo expresar esa contradicción entre el personaje tan importante y las circunstancias tan insignificantes. ¿Cómo es que se da esto, no? Bueno, la referencia para meditar en esto la ubico en el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, los primeros 7 versículos que dicen: por estos días, Augusto César promulgó un edicto en el que se ordenaba levantar un censo de todo el mundo. Este primer censo se llevó a cabo cuando Quirino era gobernador de Siria, por lo que todos debían ir a su propio pueblo a inscribirse. Como José era descendiente de David y vivía en Nazaret, que era una ciudad de Galilea, tuvo que ir a Belén, la ciudad de David que estaba en Judea, para inscribirse junto con María, que estaba desposada con él y se hallaba encinta. Y mientras ellos se encontraban allí, se cumplió el tiempo en que ella diera a luz, y allí tuvo a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en ese albergue. Si me deja un poquito la referencia, por favor, nada más quiero destacar estos contrastes, ¿no? En estos días, Augusto César, el emperador de Roma, pareciera ser que el evangelista a propósito menciona al gobernante más alto en ese tiempo, al máximo gobernante, el emperador Augusto César, publica un edicto, etcétera, etcétera, y luego el siguiente en autoridad, Quirino, era gobernador de Siria, la provincia en la cual estaba inscrito todo este pasaje, y después de estos personajes tan elevados, tan altos, luego entra en escena otro personaje que no tiene nada que ver con ellos: José, que era descendiente de David. José era un personaje insignificante, un carpintero, un hijo de vecino, como le llamaríamos por ahí, pero tenía una dignidad especial. Provenía de la familia de David. Esto, en ese lugar, pues ¿qué importaba? ¿A quién le interesaba? Si era una situación totalmente contrastante, ¿no? Y aparte tiene que salir de su lugar. Nazaret no es precisamente la región más brillante, con más prestigio de todo ese lugar, pero sale de ahí. La ciudad de Galilea viene a Belén para inscribirse junto con María, que estaba desposada con él. José y María son una pareja un poquito extraña, un poquito peculiar, porque no se casaron con toda la dignidad de ese tiempo. No hubo fiesta, no hubo boda, no hubo todo eso, sino hubo un anuncio de parte de Dios, hubo una convocación del Señor para que ellos llevaran adelante el propósito del Eterno, y a pesar de sus propios intereses poderlo hacer así. Gracias por la referencia, hermanos. María, según el evangelista Lucas, el Señor le habla por medio de un ángel y le expone un plan para ella. Lo menos que podríamos decir es impresionante, impactante, lo menos que podríamos decir. Pero también a José, nos dice Marcos, el Señor le habla por medio de un sueño y también le dice lo que él debe hacer, y en estos dos personajes captura la atención de tal manera
que entonces contra lo que ellos hubieran querido, aceptan ser los instrumentos del Señor. Y creo que eso tiene algo que decirnos a nosotros. Así que ellos dos, María, que estaba desposada con José, se hallaba encinta en este peregrinaje que tienen que salir porque tienen que cumplir la ley, están obligados a tener lo que hacer. Entonces viene el tiempo para dar a luz y no hay un lugar donde ella pueda confortablemente, cómodamente tener a su bebé. No hay espacio para ellos y entonces vienen a un lugar, un albergue, ¿verdad? Y entonces ahí tienen a su bebé. Aleluya. Esta historia no es la que estamos acostumbrados a escuchar. A nosotros nos gustan las historias bonitas. A nosotros nos gustan los adornos. A nosotros nos gusta estas historias que nos hacen suspirar y que ¡ay, qué bonito!, ¿verdad? Esta historia se convirtió en una especie de caricatura que luego ponemos en los nacimientos y el niño Dios y los animalitos y los angelitos. Pues nada de esto fue así. Fue todo menos bonito. Fue una historia muy fuerte. Fue una historia muy impactante. No era así como hubieran querido el pueblo de Israel recibir a su Mesías. Ellos lo hubieran querido recibir con un desfile militar honorable, ¿verdad? Y con mucha pompa y con mucho lujo. Ellos hubieran querido recibir así a su Mesías. Pero los planes del Señor eran otros. Y los planes del Señor siguen siendo para nosotros muy fuertes y muy impactantes. ¿Quién iba a creer en un Mesías nacido en estas circunstancias? ¿Quién iba a aceptar a un niño humilde de una pareja que ni siquiera estaban honorablemente casados y que andaban pues en este peregrinaje teniendo que cumplir una ley un tanto migrantes? ¿Quién iba a esperar un Mesías así? Y es que la historia del Señor, el Señor de la historia, cuando nos convoca a nosotros, no lo hace para agradarnos. No lo hace para que nosotros nos emocionemos y entonces aceptemos las cosas bonitas. Desafortunadamente, no somos muy dados a buscar, a escudriñar en esto cuáles son las verdaderas circunstancias. Y hagan de cuenta que cuando estamos leyendo esto de Lucas el Evangelista, nos empieza a conminar, nos empieza a confrontar algo así como: ¿aceptas al Mesías o no? No va a ser como tú quieres, no va a ser como tú esperas, no va a ser para que te agrade, no va a ser para que te guste, sino si tú aceptas, tú vas a ser el instrumento, tú vas a ser el que tienes que tomar la responsabilidad. Y háganse cuenta que en la presentación del Mesías, ahorita nada más estamos empezando, pero cada vez que estemos mencionando en esto, va a ser esa determinación: ¿aceptamos al Señor o no? No es fácil, no va a ser agradable, no va a ser bonito. Repito, nosotros tendemos a buscarle el lado bonito a las cosas de tal manera que nos agraden a nosotros. Por eso, cada vez que se presentaban estas historias del nacimiento de Jesús, era para que la gente se sintiera bien, para que la gente dijera: qué historia tan cautivante, ¿no? Qué historia tan bonita, atrapa nuestro corazón. El Señor también busca nuestro corazón, pero no de esa forma, no de esa manera para agradarnos, sino para que nosotros entremos en el propósito de Él. Y aquí es donde empiezan los desafíos y los retos. Por eso, cuando se presenta esta historia, les decía, nadie de los contemporáneos, de los que vivieron en este tiempo, la encontraría una historia bonita, excepto nosotros, porque nos imaginamos de una manera así como muy de película, casi caricatura, ¿verdad? Entonces la imaginamos bonita, pero no tuvo nada de bonito, pues. No tuvo nada de agradable. Desde aquí pareciera ser que el Señor empieza a poner las condiciones. ¿Aceptamos la aparición del Mesías y va a ser nuestro Mesías o no? Pero las condiciones las pone. Y aquí es donde nosotros empezamos a sentir así como el desafío, el reto de decir: pero ¿vamos a aceptar eso? ¿Vamos a aceptar que
que este va a ser el ungido de Dios, nuestro Señor, nacido en esas condiciones y en esas circunstancias? Por eso, para que alguien acepte a Jesús como el Mesías, solamente lo puede hacer por iniciativa del Señor, por iniciativa del Espíritu, porque tiene al Espíritu. De otra manera no lo puede hacer. Ustedes deben de saber que desde ese tiempo y a través de toda la historia, muchos se han encargado de investigar con cuidado para decir: todo esto es mentira, todo esto es leyenda, no existió nada como esto. Desde ese tiempo y hasta la fecha todavía hay quien dice: no es así las cosas, no hay ningún Mesías, no se dieron estas circunstancias históricamente. ¿Por qué? Porque sigue siendo muy difícil aceptarlo como el Señor, a no ser que este personaje y esta historia la manipulemos tanto, la manejemos tanto, que la hagamos a nuestro agrado. Y cuando la hacemos a nuestro agrado, entonces sí, venimos y hacemos y decimos que creemos y todo lo demás, porque hicimos nuestra versión de las cosas. Eso es lo que ni el Mesías ni la palabra de Dios aceptan, que nosotros hagamos nuestra versión de los acontecimientos. Y entonces desde aquí, si alguno de ustedes empieza a pensar que esta es una historia muy desagradable, yo le diría: tiene toda la razón, lo está entendiendo perfectamente, y entonces solamente puede aceptar esta historia y ese personaje si el Espíritu del Señor se lo indica, se lo dice o lo dirige, no de otra forma. Porque cada vez que nosotros queremos decir las cosas y queremos decir nuestra versión, siempre la vamos a hacer a nuestra conveniencia. Y cuando digo nuestra conveniencia, no estoy pensando en que somos malintencionados. No estoy pensando en que lo hacemos para mal. No, lo hacemos con la mejor de las intenciones. Pero falsificamos la historia. Lo hacemos pues para que la gente no se sienta mal. No, como decimos, ¿verdad? Si vamos a decir la verdad, no le digas así. No le hables de esa manera. Hasta los apóstoles al Señor le dijeron: Señor, pues tus palabras son muy duras. ¿Quién te va a seguir así? ¿Quién va a aceptar a un Mesías en estas circunstancias tan desagradables? Entonces, a ver, no, platícame la mejor bonita. Dame la versión agradable para que entonces yo no tenga problema y yo lo pueda aceptar. Esa no es la palabra de Dios. Y ese no es el Mesías. O Él es el Rey y Él dirige, o no es. Y ahí es donde está la mayor trampa para nosotros, en que a veces de buena fe, como decíamos, y de buenas intenciones, pero vamos cubriendo esa parte áspera, esa parte desagradable, o si me permiten ustedes la expresión, esa parte viva de la historia, que no acepta que la manipulemos y la manejemos y la acomodemos a nuestra conveniencia, que la acomodemos a nuestros intereses. Y entonces, desde que se presenta la historia, nos va a presentar cosas muy, muy desagradables. Yo sé que si ahorita repasamos la historia, por ejemplo, de María, la madre de Jesús, pues no sería mayormente desafiante. Con todo el respeto, pero una mujer que tenga un bebé sin casarse, pues no es mayormente problema o escándalo, no mucho menos, ¿no? Es algo demasiado común entre nosotros. En aquel tiempo no, era algo terrible, era lo peor que le puedo pasar a una mujer así. Y esta es María. Es decir, María pasa a la historia como una mujer que no es honorable. Y José pasa por un bonachón que aceptó a una madre soltera con uno que no era su hijo. Otra vez, para nosotros eso no tiene mayor desafío, no tiene mayor problema, pero en ese tiempo era una de las cosas más complicadas que podía haber. Aleluya. Y este desafío de aceptar la historia del Señor así, la intervención del Señor de esa manera, es el mismo desafío que tenemos ahora ustedes y yo.
de no distorsionar la versión de la historia, de no cambiar el propósito del Señor y hacerlo para que nos agrade, sino que cada que vamos a hablar de esto y cada que vamos a mencionar la palabra del Señor, entonces atenernos a las consecuencias, porque nos va a hablar a ustedes y a mí, y nos va a confrontar a ustedes y a mí, y nos va a decir: esto no cualquiera lo puede hacer, es más, nadie lo puede hacer por su voluntad, si no es porque el Señor lo dirija y lo ponga en su corazón. Por eso, cuando en alguna ocasión les mencioné y les dije: es que la fe es un don de Dios y no es de todos. Cuando alguien dice: yo no puedo aceptar eso, no lo entiendo, no me agrada y todo lo demás, yo digo: pues sí, me queda claro. Y a lo mejor hasta tienes razón. ¿Por qué? Porque no se te ha dado ese don. Pero cuando a alguien se le ha dado ese don, entonces ahora la sugerencia, la recomendación o la indicación es: no lo distorsiones, no lo empieces a cambiar. La historia es suficientemente fuerte, suficientemente complicada para que nosotros querramos cambiarla y hacer otra cosa. El Mesías Jesucristo siempre va a ser quien dirija, quien ordene. Pero ustedes saben, a nosotros nos gusta ese concepto de Salvador que está a mi servicio cada que yo le hable, cada que yo lo llame y cada que yo haga las cosas. Así que es más bien personaje poderoso a mi servicio y no yo al servicio de él. Otra vez, ese no es el Mesías entonces, con este tipo de versiones. Y entonces este contraste que va estableciendo el Evangelio de Lucas en esta descripción me parece increíble, me parece asombroso, como si la intención del evangelista no es si estos acontecimientos fueron así o no, sino cómo el mensaje se te presenta con esos contrastes tan marcados. El rey, el Mesías, ¿se acuerdan cuando meditamos en la profecía de Isaías? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y sobre sus hombros descansará el principado y será llamado. Y bueno, lo leemos y nos emocionamos, ¿verdad? Porque nos imaginamos inmediatamente el rey, su castillo, su corte, su ejército, sus armas, su capa, su corona, todos los adornos. Pero cuando ahora Lucas lo presenta, es decir, este es el que habló el profeta, nosotros diríamos: ay, no, ese no es el que yo me había imaginado. No es así como yo hubiera querido. Y esa forma, como el Señor se presenta a nosotros y nos habla de esta manera, es el mismo método o el mismo acontecimiento que ocurre hoy en día. ¿A qué me refiero? Me refiero a que con frecuencia nosotros venimos a la fe en el Señor, escuchamos el mensaje de salvación, pero inmediatamente lo que pensamos es: ¿en qué vamos a obtener a cambio? ¿Cuántas personas se han convertido porque han sanado? ¿Cuántas personas se han convertido porque estaba en una crisis y el Señor se las solucionó? ¿Cuántas personas se han convertido porque el Señor entró de una manera sobrenatural en su vida y resolvieron su problema? Y luego nos quedamos con la idea de que ese es el trabajo de Él, resolver nuestros problemas. Y entonces le buscamos cuando tenemos problemas, porque finalmente es su trabajo, ¿no? Resolver nuestros problemas. Pues no es así. Ciertamente Él es un Dios misericordioso, ciertamente Él es un Dios que responde, pero no es un ofrecimiento gratuito, sino que de esa manera se posiciona en nuestra vida para decir: mira, yo paso por encima de enfermedades, crisis, problemas y lo que tú quieras, pero no para tu beneficio personal, no para que tú le saques provecho, no para que tú te la pases muy bien, sino porque de esa manera entras en el propósito y en el proyecto del reino de Dios. De esa forma. Y entonces se van a fijar que cuando empezamos a hablar de esta manera, pues ya no empieza a ser el discurso tan atractivo. ¿Sí? Aquí entre nosotros les suena bonito si lo invitan a ser esclavo. Si así nos hubieran invitado a la iglesia, no estaríamos aquí, ¿verdad? Pues esa es la invitación del Señor: a ser siervos, y siervos es esclavos.
Y cuando no meditamos de esta manera y en esta condición, en esta definición, entonces tenemos una visión, un entendido, una idea distorsionada, equivocada del reino de Dios y del Señor. Sí. Por eso me gusta la letra de esta alabanza, porque no es una alabanza que simplemente exalta los detalles bonitos, sino va poniendo las cosas en este contraste como lo establece el evangelista. Qué contraste tan marcado. Lo leemos y luego cómo va comparando las cosas tan extremas, ¿no? Lo envuelve en un pañal, lo envuelve en pañales, lo pone en un pesebre. Yo no sé cuántos de ustedes conocen los pesebres, pero es el artefacto más desagradable y más feo que existe. ¿Por qué? Pues es para darle comer a los animales. No tiene que ser bonito, no tiene que ser cómodo, no tiene que ser agradable. Pero todos estos detallitos, como están tan elaborados por las películas y los relatos y las estampas postales y todo eso, que se nos olvida que esto fue una situación muy complicada y muy difícil. Y entonces esto nos va hablando cómo es que también el Señor nos va conduciendo en circunstancias que aparentemente pueden ser muy complicadas, muy difíciles, que no tienen nada de atractivo, pero que nos van desvelando, nos van abriendo los ojos a un significado realmente extraordinario. Nos van abriendo los ojos hacia lo que realmente representa. Les decía, si nos hubieran dicho que vamos a ser esclavos, a lo mejor ninguno de nosotros hubiéramos aceptado. Pero si hubieran dicho, mira, mediante esta esclavitud vas a conocer la voluntad del Eterno y vas a ser un instrumento de edificación para tus hermanos y vas a ser un instrumento en las manos del Eterno para que Él cumpla su propósito, entonces cambiaría nuestra manera de pensar y nuestra manera de ver las cosas. Amén. Bueno, ese es el punto. ¿Cómo es que esta palabra, este personaje va apareciendo en el escenario, va apareciendo en la historia de una forma contradictoria, de una forma muy extraña, pero se va posicionando en el lugar? A pesar de lo humilde, de lo sencillo, de lo insignificante, de las circunstancias del nacimiento, resulta que hasta el mismo rey es conmovido. Resulta que hasta las mismas condiciones sociales de su tiempo son impactadas por lo que ocurre con su nacimiento. Y estamos hablando solamente del principio. Imagínense lo que va a hacer cuando él ya empiece a desarrollar su ministerio y todo lo demás. Para mí es muy importante que entendamos entonces la aparición del Mesías no de esa forma, como decíamos, agradable, dulzona, coloreada de bonito y todo lo demás, no así, sino en el dominio de la historia como Él la quiere escribir, como Él la quiere disponer. Y entonces ahora nosotros nos veamos ante esa elección. ¿Qué pasaría si en este escenario Él lo plantea y dice, no te va a gustar, no va a ser agradable, no va a ser bonito, pero es lo mejor que te puede pasar? Porque de esa manera vas a transformar tu manera de ver las cosas, tu manera de pensar, tu manera de vivir, y no solamente la tuya, sino que también lo vas a compartir con otras personas. Ese es el punto para nosotros. Con esto el Mesías nos está indicando, el anuncio, el evangelio nos está indicando con esta noticia, Él es el que tiene el control, Él es el que tiene la autoridad. Y entonces a nosotros nos corresponde simplemente aceptar o no ese pasaje, esa convocación y esto que estamos viendo o que estamos leyendo. Esta es una enseñanza que se escribió unos 60 años después de este acontecimiento y se escribió para una comunidad que, si bien no habían sido testigos, no sabían mucho de esto, precisamente para presentarles al Mesías, para eso se escribió. Así que no es una crónica detallada de acontecimientos. El evangelista no tiene en mente que la gente conozca en detalle qué pasó.
No es ese el punto. Las historias en la antigüedad no se escribían así. Y esto lo digo porque muchos estudiosos muy críticos empiezan ahí a sacar conclusiones, es decir, a ver, en ese tiempo no pasó esto. Este fulano no era el gobernador. Estas cosas no pudieron haber sido así. Muchos críticos van a analizar estas escrituras de esa manera, queriendo encontrar el detalle, queriendo encontrar el cumplimiento, así como decimos nosotros, punto y coma. No. El evangelista no está interesado en presentarnos detalles. El evangelista está interesado en presentarnos un mensaje. Esta es una propuesta de una manera de vivir. Y desde el principio, Él lo establece de esta forma. Y cada evangelista lo va presentando como una enseñanza. No como la descripción de un acontecimiento, como una enseñanza. Es decir, hay un mensaje. Imagínense ustedes, por ejemplo, que aquí hubiera una persona que no conoce nada del Señor y alguien le empieza a decir cómo lo conoció con su testimonio. Y por ejemplo puede decir, estando yo hundido en las adicciones, etcétera, etcétera, yo clamé al Señor y el Señor entonces me escuchó y entonces fui entendiendo lo que el Señor quería y el Señor cambió mi vida y todo eso. Entonces esa persona se hace una idea y dice, entonces el Señor rehabilita a los adictos. Y luego otra persona le va a decir, fíjate que yo estaba enfermo y entonces clamé al Señor y entonces el Señor me sanó y dice, el Señor sana entonces a los enfermos. Es decir, una versión funcional. ¿Cómo funciona el Señor? ¿Quién está presentando al Señor a secas? No para lo que sirve, no lo que hace, sino porque es el Señor, porque debe ser obedecido, porque debe ser aceptado, porque Él va a regir, va a dirigir la vida de las personas. ¿Quién lo está presentando así? ¿Sí me explico? Y entonces en cada testimonio se tiene que extraer el mensaje. Lo que me están diciendo es que el Señor, independientemente de las circunstancias, Él ejerce el dominio y el control de las cosas. Este es un mensaje, una palabra con respecto a Jesús que no es muy popular. Otra vez, a nosotros nos gustan las historias bonitas, aunque no sean ciertas, pero nos encantan. Nos encantan las versiones bonitas de la historia, aunque a veces la historia tiene otras versiones muy complicadas, pero no las tocamos. Nos gusta nada más quedarnos con esos detalles que no nos incomoden. Entonces, para llegar a una conclusión un tanto rápida, yo les diría, el Señor nos va a incomodar. Pero si el Señor no nos incomodara, pues entonces no sería el Señor. Sería alguien que estaría buscando agradarnos y que nosotros aceptáramos algo, como el vendedor que no te dice la letra pequeña, ¿verdad?, de lo que vas a comprar y a firmar, ¿verdad?, y nada más te dice las virtudes del producto, pero no te dice otras consecuencias, ¿verdad? No, el Señor no es así. Él es el Señor. Y a lo mejor esta es una palabra que voy a seguir repitiendo cada vez que hablemos del Mesías. Él es el Señor. Y la palabra Señor significa el absoluto, el soberano, el que dirige, el que gobierna completamente. En el tiempo antiguo era la persona que tenía poder de vida y muerte sobre las personas. Es decir, al Señor le pertenecía la vida de todos aquellos que estaban bajo su autoridad o su dominio. Ese es nuestro Mesías. Ese es el Mesías Jesucristo. Y entonces, repito, para mí no sería sorprendente que más de alguno de nosotros se sintiera confrontado y dijera, ¿cómo voy a aceptar a alguien que me va a dominar entonces? Porque luego también estamos acostumbrados a ver los dominios de los poderosos, crueles, insensibles. El dominio del Señor no es así. El dominio del Señor es alguien que nos va mostrando entonces otra forma de vivir, otra dimensión de vida, que vamos a ir abriendo los ojos a esta dimensión de vida gradualmente. ¿Quién hubiera pensado, si hubiera habido un testigo aquí, quién hubiera pensado al recorrer ese lugar, ese albergue, en esta parte donde
esta mujer tiene a su bebé. ¿Quién hubiera pensado al ver a este artefacto tan rústico que es el pesebre, verdad? Y acostado ahí un bebé, entre paja me imagino, pero con sus pañales, ¿verdad? ¿Quién se hubiera imaginado este es el acontecimiento más trascendental de la historia? ¿Quién se lo hubiera imaginado? Algo tan sencillo pero tan fuerte. Algo tan aparentemente insignificante pero tan trascendental y tan impactante. Así son las experiencias en la fe de los creyentes. Que alguien puede vernos y puede decir, por no doy 3 centavos, ¿verdad? Pero no saben qué es lo que está ocurriendo con nosotros y qué significado tenemos en el reino de Dios. Cuando empezamos a capturar entonces la importancia de todo esto, nos damos cuenta que vivimos en otra dimensión, no la que vive toda la gente. Por esa razón no nos podemos explicar con la mayoría de las personas, porque no hablamos el lenguaje que ellos hablan. Y por esa razón, hablar este lenguaje, aún a nosotros mismos, nos cuesta un poco de trabajo irlo afinando, irlo acomodando para poder decir, ándale, ahora sí ya capté la idea de qué es lo que el Señor quiere. Porque esto solamente se puede hacer por la dirección del Espíritu en nosotros. Por eso les decía, es importante meditar con cuidado, orar al Señor, pedir su dirección y entonces decirle, permíteme conocerte. Porque si no, me voy a quedar con la versión que tantas veces se dice, que tantas veces se menciona. Así que este es el desafío que ustedes y yo tenemos. ¿Cómo aceptar que nuestra vida está gobernada no como nosotros quisiéramos, sino que al aceptar al Señor en nuestra vida, le cedemos a Él el gobierno de los acontecimientos, de lo que vamos a hacer, de lo que vamos a decidir, de lo que vamos a pensar, de lo que va a ocurrir en nosotros. Y probablemente eso entonces es el primer paso para ir adentrándonos en el conocimiento del Mesías. Permítanme decirles que no cualquier persona se atreve a conocer al Mesías Jesucristo. No cualquier persona se atreve a irse encontrando con Él. Porque repito, tenemos que dejar atrás todas esas ideas, todas esas condiciones, todas esas cosas que nos apartan de la verdad bíblica. Y entonces es hasta cierto punto un riesgo. Supongamos que hay alguien aquí que no conoce al Señor. Bueno, ha oído hablar de Él y todo lo demás, pero quiero decir, no ha experimentado la presencia de Él en su vida. Y entonces, conforme yo se lo estoy describiendo, va a decir, no, pues no es muy agradable. Y yo le diría, tienes razón, no es agradable. Pero lo que te puedo decir es que ahí está el secreto de la vida. Y si tú quieres vivir la versión equivocada de la vida, pues síguele, no pasa nada. Pero si quieres encontrar el propósito de tu vida, la razón por la cual el Señor te ha traído y todo eso, entonces arriésgate. ¿Sí? Y nos da miedo saber que entramos a una dimensión fuera de nuestro control. ¿Qué querrá el Señor que haga? Pues solamente en la medida que lo buscas te va a ir diciendo. Y entonces aquí es donde están la mayor parte de las confusiones y la mayor parte de las complicaciones. Y como decíamos, a veces con muy buena intención, pero tomamos direcciones que no son precisamente las indicadas por la palabra del Señor. Nuestra regla de fe, nuestro criterio para decir si están bien o mal, es lo que dice la Biblia. Y aún así sujeto a una interpretación que es la que hace la iglesia. Es decir, este es el cuerpo de Cristo, leemos la palabra del Señor, meditamos en ella, sacamos esta enseñanza y entonces avanzamos en nuestra vida de acuerdo a esto. Eso quiere decir que ustedes y yo tenemos esa responsabilidad. No es la responsabilidad de una sola persona. Por eso cuando los convoco a que meditemos en la palabra del Señor. No les estoy diciendo la verdad absoluta. Cuando meditamos en la palabra del Señor y juntos vamos contribuyendo a eso, a través de las actividades, a través de los estudios, a través de los eventos, como este estudio que están teniendo todas las damas,
con el libro que están estudiando, a través de los estudios bíblicos de los grupos, a través de los grupos de oración. Con todos ellos vamos construyendo esa dirección de cumplir el propósito del Señor como es su voluntad y como nosotros lo recibimos y lo entendemos. Es decir, esta es una comunidad, somos parte de un colectivo que estamos en lo general de acuerdo en lo que nos dice el Señor a nosotros. Y si ustedes aceptan, entonces vamos a seguir desarrollando ese acuerdo. Vamos a seguir viendo hacia dónde nos va llevando el Señor en la vida personal en cada uno. Hacia dónde le está diciendo, esto te conviene y esto no te conviene. Esto te edifica, esto no te edifica. Esto te ayuda, esto te perjudica. Y conforme vayamos construyendo todos, entonces, este mensaje, vamos llevando adelante el propósito del Señor. Esa es nuestra fe. Este es el principio, el nacimiento del Mesías. Vamos a seguir meditando en su persona, en sus enseñanzas. Y casi les podría prometer, nos vamos a sorprender. Esa es otra de las cosas increíbles que tiene la palabra del Señor. Esa sorpresa que nos da a cada paso, esa sorpresa que nos da en cada capítulo, en cada versículo. Y este es precisamente el gran mérito, la gran importancia que tiene su palabra, que es viva, que es eficaz, que cada vez tiene algo que decirnos. Así que me encantaría que ustedes piensen, ¿nos adentramos en este personaje que es el Mesías? Aunque haya cada pasaje así medio complicado y sorprendente, aunque tengamos que dejar muchas de las ideas que ya traíamos porque nos las enseñaron desde niños, a lo mejor hasta nuestros abuelos nos las decían, ¿verdad? Que de generación a generación estuvieron pasando. Muchas de estas cosas que no dice la Biblia, como estos pasajes de que eran 3 reyes magos y de que se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar, no dice la Biblia nada de eso, pero sobre la marcha se han ido agregando tantas cosas que luego las aceptamos como si fueran verdad. Entonces, si estamos dispuestos a despojarnos de todas esas ideas que sobre el camino hemos agarrado y estar redescubriendo al Señor, bueno, pues ese va a ser nuestro objetivo. Así que, ¿qué les parece si le decimos al Señor, Señor, quiero conocerte? Ilumina mi pensamiento, la meditación de mi corazón, porque quiero conocerte. Tal vez va a haber cosas que no me hagan sentir muy bien, pero si ese eres tú y si esa es tu palabra, vamos adelante. Bueno, solo si usted está de acuerdo con esto, entonces le invito para que oremos y para que le digamos al Señor, sigue abriendo nuestra mente, sigue abriendo nuestro corazón, porque queremos introducirnos en tu palabra. Oremos. Gracias, Padre, por tu bondad. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por tu palabra que nos sorprende cada vez. Tú abres espacio, Señor, adelante de nosotros. Y te podemos decir, en nuestra ignorancia, en nuestra pequeñez, en nuestros límites, confiamos en ti. Confiamos en que tú vas a poner ese camino adelante de nosotros. Confiamos, Señor, en que tú estás aquí. Confiamos en que tu palabra es la verdad y que tú nos conduces. Señor, nos ponemos en tus manos. Abre nuestra mente y nuestro corazón. Que de esta manera